Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento y el lugar desde donde me estéis viendo. Si me estáis viendo ahora mismo desde la zona horaria española, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Universo, el juego de rol multiambiental. Este juego es un juego del año 93 que fue creado por Pedro Alcántara con la ayuda de gente como Roberto López, Miquel Medina, Miguel Ángel Villar y, por supuesto, la Cofradía de Supervivientes de Solaris 7. ¿Quiénes son estos señores? Pues estos cuatro señores son los creadores de Editorial Cronópolis. La Editorial Cronópolis se creó en el 93, una editorial pequeña de, de cuatro amigos que se juntaron y decidieron crear una editorial para dar salida a este juego y a las ambientaciones que tenía en el juego. Esta editorial es probablemente la editorial más antigua que queda de juegos de rol en España. Y me diréis, pero Chronopolis ya no existe, pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver, más o menos en, en el año 97, esta editorial, de repente llegó un señor que se llamaba Juan Carlos Herreros y cambiaron el nombre y se convirtió en Ediciones Sombra. Y sí, siguen siendo Ediciones Sombra a día de hoy. Esta editorial, durante el tiempo que estuvo editando, editó aparte de Universo, que fue su primer juego, editó Jurasia, editó Midgar, editó Superior NC y editó Comandos de Guerra. El orden era un poco diferente, primero Comandos de Guerra y luego Superior NC, pero vamos, editó esto y luego ya se transformó en Ediciones Sombra. Digamos que este juego, el primer juego que editó Universo, no fue un superventas en la época, la verdad. Aunque yo creo que mucha gente lo tiene en su casa, mucha gente de la época lo tiene en su casa, pero creo que no llegó a ser muy jugado. Probablemente fue más jugado de las dos ambientaciones que acabaron sacando, que fue Jurasia y Midgar. Probablemente se acabó jugando más a Jurasia por el estilo que llevaba. Y esto se quedó un poco en agua de borrajas porque los juegos multiambientales en general nunca han funcionado bien. Quitando Savage World, el resto de juegos multiambientales no acaban de funcionar o lo que son las guías de juego multiambiental. Aunque bueno, me podéis decir, pero el GURPS, el tal, sí, vamos a ver, sí, pero funciona menos que, muchas veces funciona menos que la ambientación. Si es una ambientación pura, tal, un juego que tenga una ambientación dura, pues pura y dura, quiero decir, suele funcionar un poquito mejor. ¿Qué nos encontramos en este universo? Pues nos encontramos con un juego bastante amateur, nos encontramos con un sistema que tiene muchos fallos, un sistema que no busca o no está buscando en ningún momento que esté nivelado, pero también es verdad que nos encontramos con una cosa que permite hacer unas partidas bastante ligeras, que permitía en la época, yo me acuerdo cuando salió, permitía un poco cambiar el chip, porque eh, vale que sí que había juegos espaciales, vale que sí que había juegos eh, modernos, pero juegos que mezclaran todo, o juegos, o la idea de que pudieras mezclar todo bajo un mismo, no estaba tan en boga de todo el mundo, la verdad. Y, y era también una cosa refrescante, ¿no? Una editorial, que saliese una editorial pequeña con su juego y tal, pues algo siempre beneficioso, la verdad, para la afición y para el mercado y básicamente para todo. ¿Qué nos propone este juego? Bueno, este juego, pues os voy a enseñar un poco la maquetación por dentro, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito. A ver, por ejemplo aquí, este. Aquí podemos encontrar el tipo de maquetación, ¿vale? Doble columna, letras grandes e ilustraciones súper sencillas que, que, bueno, es probablemente lo que tiene muy pocas ilustraciones y no son excesivamente buenas, cumplen su cometido,
Pero bueno, no son muy para allá, aunque también es verdad que en esta época había mucho juego que tampoco tenía unas grandes ilustraciones. Había juegos que tenían unas ilustraciones que no veas y otros que, en fin. Digamos que el apartado del arte no estaba tan cuidado como por ejemplo está ahora, que incluso hoy en día hay algún libro, algún juego que solo vale la pena desde mi punto de vista por el arte, porque el trasfondo, la ambientación o el sistema hace muchas aguas. Pero bueno, em, empezaba explicándote un poco lo típico. Bueno, viene un índice al principio, ¿vale? Esto va a ser un poco una reseña más a fondo de lo... Aunque va a ser... Yo creo que va a ser relativamente rápida, lo vamos a ver. Hablaba un poco de que era un juego de rol, te explicaba un poco de las nomenclaturas de un juego de rol, un director de juego, tal, en fin, todo este tipo de cosas. Luego te explicaba lo que era Chronopolis, eh, que dice que habías nacido de un club de juego, la cofradía de supervivientes de Soleil 6. Evidentemente, su primer juego. Luego esto cambió y se puede ver, por ejemplo, cuando en la reseña que hice de Super SNC, que hablé de la primera edición de Super SNC, pues ya había cambiado el arte y había cambiado muchas cosas. Luego te explica qué es Universo, el juego de rol multiambiental. Te explica un poco lo que es. Vemos que era un sistema, ellos pensaban que hacer un sistema de juego modular donde fuesen metiendo diversas ambientaciones. Las ambientaciones que proponía era Jurasia, que sí llegó a salir a ver la luz, que era jugar en el Jurásico con personas del futuro que habían viajado en el tiempo, ¿vale? Con viajeros del tiempo. Dalgor, el suplemento de espada y brujería, que no vio la luz. Lo que sí vio la luz fue el Midgard, que era con vikingos, pero no era exactamente lo que tenían previsto, supongo. A lo mejor fue un cambio de Midgard, de Dalgor se transformó en Midgard. Superior Sin C, que acabó saliendo años más tarde. Cambiando. No cambiaba mucho el sistema, la verdad, era este sistema. No cambiaba. Alguna cosilla cambiaba, pero vamos, muy poquito. 19, que ponía Universo de Terror Gótico, que era un juego de terror gótico, evidentemente, como su nombre indica, que no vio la luz. Space Opera, pues no hace falta que explique lo que es, tampoco vio la luz. Y Mediterranean, que era para jugar en la época de los romanos y galos, íberos, etcétera, etcétera, que tampoco vio la luz, que además ponía que incluía un wargame para el combate naval. Pues que me parece que probablemente fuese, desde mi punto de vista actual, el más interesante de todos. También te ponía que si tenías un ordenador PC, Chronopolis te proporcionaba un programa para crear personajes en versión 2 y Windows 3.1. Y en la última versión, en la de Windows 3.1, puedes introducir en tu ficha los dibujos o imágenes digitalizadas de tus personajes. Muy interesante. Yo creo que lo llegué a tener eso. Luego te explica un poco las abreviaturas y nos vamos a la creación de personajes directamente, sin explicar sistema ni nada. Pero yo antes voy a explicar el sistema. El sistema de este juego es sencillísimo. Es una mezcla. Para mí, yo siempre lo he definido como la mezcla entre el dado, el Chaosium, el dado de 100 de Chaosium y el dado de 100 del Mer. Me explico por qué. Las tiradas de las características se tiran con dado de 100. Tiras 6 tiradas, los valores por debajo de 20 los puedes repetir y te lo repartes como quieras dentro de tu profesión, que eso lo explicaremos un poco como en el MER, ¿vale? Que las profesiones, una profesión te daba una característica o dos características que tuviesen que ser más altas y tienes que ponerte las más altas ahí en esa característica. Pues esto era lo mismo, tienes que ponerte las características más altas ahí. Y la parte de BRP es que en lugar de ser como el MERP, que tiras un dado de 100 y ese dado de 100 se suma a la habilidad que tienes y tienes que superar una dificultad, 100 lo que sea, en fin, ya sabéis cómo funciona, suma así. 100 total, le pego, le hago un crítico no sé qué. A ver. Funciona de otra manera de BRP. Tienes el dado de 100 y tienes que sacar por debajo del tu valor. Lo que tengas en tu valor, si tienes un 90, pues por debajo de 90,
O 90, 90 por debajo de 90. A eso se le añadía unos modificadores que iban de más 50 a menos 50 a la tirada, según fuese lo difícil o menos difícil, en grupos de más 50, o sea, eran 50, 30, 15 y 0, que era lo normal, en negativo o en positivo. Y eso se sumaba o se restaba a la tirada según lo fácil o lo difícil que fuera, respectivamente. Y sobre eso sacabas, si lo sacabas, pues lo sacabas, y si no, no. También tenías una pifia, que era 99-100, y también tenías, y el 99-100 siempre, daba igual, podías pasar por encima de 100 de tu habilidad, pero daba igual. Y también tenías crítico. Crítico siempre era un 10% de tu valor, con lo cual, a no ser que tuvieses un 20%, siempre habíamos posibilidades de crítico. El crítico básicamente es que lo hacías todo bien y en combate que hacías el doble de daño. La pifia, pues eso, lo haces todo mal. También tenía un sistema de niveles, ¿vale? De niveles de 1 a 10 y según el nivel, según ibas... Los niveles iban cada 10.000 puntos, es decir, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Podías subir, cuando llegas a nivel 10, podías seguir subiendo hasta nivel 20. Pero, ojo, si subías por encima de nivel 10, ya lo único que hacías era perder características y habilidades porque se suponía que era envejecimiento. Excepto alguna habilidad que seguía subiendo, como conocimientos generales, creo, y alguna cosa así. ¿Qué pasaba cuando subías de nivel? Cuando subes de nivel, subías 2 dados de 10 de puntos de vida, subías un de 4 en influencia y conocimientos generales, y luego subías, que esto es lo que digo, que era súper descompensado, subías un dado de 6 habilidades. ¿Qué quiere decir? Que si tenías mala suerte te salía una habilidad. Y en esa habilidad, o en esas habilidades que te saliesen en dado de 6, sumabas en cada una un dado de 10, que es lo mismo. Si tenías mala suerte, pues acababa la cosa, ¿no? Podías ir con tu personaje a nivel 5 y ser una Q3 al lado del otro. Aparte de las que las características, era un juego, podéis ver, he puesto en este lado de aquí la hoja de personaje. Podéis ver que las características eran fundamentales. Todo se calculaba con las características, es decir, por ejemplo, los puntos de vida, constitución entre 2, la inconsciencia, pues constitución entre 20, en fin, y estaban las habilidades, que ahora lo explicaremos, habilidades generales y luego las habilidades de aprendizaje. Y podemos ver que todo va con características, es decir, si tienes unas características altas y encima tienes suerte, tienes la suerte, tienes características altas y tienes suerte tal, va a estar descompensadísimo respecto al personaje que tengas al lado. Pero te digo que era una época donde los personajes, donde la gente jugaba con personajes descompensados y tampoco pasaba nada. Entonces, por ahí tampoco le podemos meternos mucho con él. Podemos meternos mucho con el juego de manera, pues eso, como eh, revisionistas. Si nos ponemos revisionistas, pues sí, nos podemos meter. Y evidentemente yo hoy en día no jugaría con un sistema así, pero en su momento, pues bueno, tampoco era tan horrible, aunque ya se notaba. Ya había cosas que se notaban. ¿Vale? Bueno, te explica un poco la creación de personajes. Vamos a la creación de personajes. Te explica un poquito que elegías una raza, luego tenías las características, luego elegías la profesión, aplicabas características, modificadores, etcétera, etcétera, de raza. Calculabas las habilidades generales, las habilidades de aprendizaje. Obtenía sus antecedentes. Los antecedentes era una tabla de antecedentes típica de estas que había en los juegos de que era no sé, eres huérfano o tú de repente te cayó un rayo y desde entonces tienes poderes o cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Eran ese tipo de tablas de historial. Luego tenías la resistencia a prejuicios. La resistencia a prejuicios era un sistema. Vamos a hablar de los prejuicios. Los prejuicios era un sistema por el cual tu personaje, si quería hacer alguna acción malvada o alguna acción que si eras bueno, alguna acción buena o una acción que digamos que no estuviera dentro de lo ético para tu sociedad, ¿vale? Para la sociedad en la que te has criado, tenías que tirar resistencia a prejuicios. Si la fallabas, eh, po- eh, podías hacer la cosa, pero perdías equilibrio mental, que era una especie de puntos de cordura. Si lo acertabas, estaba a tu mano decidir si lo hacías o no sin perder equilibrio mental, ¿de acuerdo? Creo que era una cosa así. Si no es así, déjamelo en los comentarios abajo. Pero creo que era una cosa así. Y era un mecanismo interesante. Era un mecanismo interesante
que en aquel momento era un poco, era quizá lo más novedoso que aportaba el juego. Había algo parecido en otros juegos, pero no así. Y luego al final, bueno, te dice que elijas el nombre del personaje. ¿Vale? Elige el nombre para tu personaje. Pues elegías el nombre y ya está. Hoy en día sabemos que van un poco diferente. Primero creas un poco el concepto, creas un poco en muchos juegos. Hay juegos que directamente estira, elige la raza y tal. Pero bueno, en muchos juegos va a otro rollo, ¿no? Crea el concepto del personaje antes y luego ya defines más las características, todo lo demás. Pero bueno. Y luego, después de eso, te divide las profesiones, te divide según el ambiente en el que vayas a estar. Si estás en el pasado, si estás en el presente o si estás en el futuro. Si estás en el pasado, va a haber unas... las profesiones van a tener otro nombre y vas a poder acceder además a unas habilidades que en el futuro no. En el futuro, evidentemente, vas a poder acceder a todas las habilidades, pero en el pasado no puedes acceder, por ejemplo, a pilotar una nave espacial. Por poner un ejemplo, a disparar una pistola láser o a cibernética. Por poner 3 ejemplos. Y luego, pues hay cosas que existen en un sitio que no existen en otro. ¿Vale? Por ejemplo, los magos son más para ambientaciones del pasado. En el presente, por ejemplo, creo que no hay... Hay sacerdotes, pero no hay magos exactamente. No sé muy bien el por qué, no dejan. Yo casi dejaría todo, lo único que cambiaría es el nombre de uno u otro, pero bueno, eso ya estoy hablando de lo que hace. Y luego, según la profesión que te hayas elegido, es lo que he dicho antes, que era como en el Señor de los Anillos. Es decir, si yo soy un guerrero soldado, mis características principales son fuerza y constitución. Y mi secundaria en agilidad, es decir, mis características más altas deberían ir a fuerza y constitución. Y la tercera debería ir a agilidad. Y luego repartir. De hecho, no es que debería, es que estás obligado a hacerlo. ¿Vale? Estás obligado a hacerlo así. Después vienen las habilidades. Las habilidades, tú tienes todas tus habilidades generales, que es las que veis ahí. Y aparte, tienes habilidades de aprendizaje. Las habilidades de aprendizaje vienen dadas por tu profesión. Y también es algo descompensado. Es decir, si por ejemplo... Porque las habilidades no te dan unas habilidades fijas. Y no son las mismas habilidades en todos. Sino te dan un dado de habilidades. Por ejemplo, un guerrero tiene un D4 más 1 habilidades iniciales. Un ladrón tiene un D4 más 2. Un sacerdote tiene un D4. Según el este, y claro, y dependes del azar. Si tienes suerte, pues tendrás muchas habilidades. Si tienes más suerte, tendrás pocas. Y eso determina un poco cómo va a ser tu personaje después, porque las habilidades, claro. Luego puedes ganar habilidades de aprendizaje, pero ya estás sacrificando una de los dados que te dan que lo he dicho antes cuando subías de nivel, dado de 6, ¿qué tal? Pues uno de los dados de 10 lo sacrificas para hacer un aprendizaje. Aunque depende un poco del máster que te deje cogerlo o no. ¿Vale? Luego tenemos una tabla, que voy a enseñaros la tabla. Que esto es lo que os he comentado, ¿vale? Lo de las habilidades de aprendizaje, si es presente, pasado, presente, futuro, si lo puedes tener o no la puedes tener. Y bueno, son 2 tablas, es esta y otra tabla que hay alrededor. Y habilidades para magos, que no sé si ha salido por abajo, pero también hay magia, ¿vale? Evidentemente hay magia, hay muchas cosas. Luego, después viene una explicación de las habilidades, las diferentes habilidades que tenemos en este juego, que son bastantes. Una... Te meten poderes iónicos. Para tener poderes iónicos necesitas tener 90 o más. No, superior a. O sea, 91 o más de percepción, ¿vale? Si tienes 91 o más de percepción, puedes tener poderes iónicos. Los poderes iónicos son, pues eso, telequinesis, telepatía, agresión psiónica. Y es bastante potente, ¿vale? Es bastante potente. Te dice también cómo funciona como una habilidad aparte. Te dice cómo se calcula, que es per 91. Eh, per menos 91 en dado en lo que es en porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos
El ejemplo que pone aquí, si tienes un 93, empiezas con un 20, ¿vale? Más un dado de 10 adicional. Y eso es lo que empiezas, y eso puedes subirlo también. Creo que lo puedes subir. Sí, puedes subirlo. Luego te vienen los antecedentes, que es lo que he dicho. Prejuicios, que también lo he dicho. Y el equipo y los fondos iniciales, que bueno, aquí evidentemente te viene todo y te viene también un sistema para crear personajes por encima de nivel 1. Vale, bueno, que es básicamente le das los puntos y las habilidades y ya está. Luego ya te explica lo que son las acciones y combate, ¿vale? ¿Qué es lo que he dicho? Aquí también, por ejemplo, podemos ver que lo que pasaba en Superior Sin C, que si tenías mucha agilidad, eras muy superior al resto de tus compañeros, porque claro, si tienes 75 menos de agilidad, solo puedes hacer una acción, y si tienes de 91 a 100, puedes hacer 3 acciones, lo que es lo mismo. Puedo disparar 3 veces, puedo, en fin, hacer muchas cosas. Es... Eso lo han arreglado en los juegos actuales. Da igual lo que tengas, el número de acciones siempre es la misma. Que tiene más sentido. Bueno, a no ser que sea un juego de superhéroes que tenga super velocidad o algún rollo de esos, pero eso ya estamos hablando de otras cosas. Básicamente, pues eso, el sistema es eso, tirar un de 100 y sacar por debajo. Lo mismo o por debajo. En habilidades iguales, pues se tira un dado de 100. ¿Vale? Esto es enfrentamiento igual que esto. Se tira dado de 100. Se mira la diferencia por la que se ha pasado. Y el que haya sacado por más diferencia. ¿Vale? Pues típico, pues alguna tirada de pulsos. Pues se tira, como son dos cosas activas, se tiraría fuerza contra fuerza. Y el que saque la tirada más baja con mayor diferencia respecto a su característica es el que gana. Así de sencillo. Cuando son habilidades diferentes, por ejemplo, sigilo contra percepción. Pues la percepción lo contaríamos como una característica pasiva y el sigilo es lo que tendríamos que tirar. Si superamos la dificultad que es la percepción, pues lo haríamos. ¿Vale? La percepción del otro. Luego hay enfermedades. Estoy siguiendo un poco el libro, ¿vale? Hay una tirada de resistencia a enfermedades y venenos. También hay una tirada de resistencia contra magia. Y funciona básicamente como las TRs de todos los juegos. Funciona exactamente igual. Te viene una tabla también de, pues eso, las tablas de los daños de venenos. Que te van quitando los venenos. Aquí te van quitando puntos de vida por asalto. ¿Vale? O te hacen cosas especiales. También te dice que puedes tener habilidades por encima de 100. ¿Vale? Que bueno, te dice lo que puede pasar. Y que también te habla un poco de cuando no tienes una habilidad de aprendizaje, cómo puedes tirar. Y básicamente o no puedes tirar o tiras con un menos 30. Evidentemente hay cosas que no podrías hacer. Si un personaje del pasado va al futuro, no va a poder hacer nada de cibernética. Directamente le tienes que decir, no, es que no tienes ni idea, no sabes ni cómo coger la herramienta para abrir el panel para poder acceder a la placa. No, ni lo sabes. Entonces, bueno. También habla de, por cierto, de dos tipos de acciones, que hay dos tipos de acciones que son estáticas, tres tipos de acciones, perdón. Estáticas, dinámicas y de percepción. Las estáticas es estoy en el sitio y, por ejemplo, fuerzo una cerradura, todo eso. Las dinámicas son me muevo, me estoy moviendo, trepar, todo esto. Y las de percepción, que son las típicas de ver, escuchar o cualquier cosa que tenga que leer una cosa, hablar con alguien, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí, además todo cuenta, realmente creo que todo cuenta como acción. Sí, todo cuenta como acción. Las de percepción, por ejemplo, no requieren acción, pero las otras dos sí requieren acción. Vale. Bueno, luego habla del movimiento. Del movimiento, generalmente los personajes normales humanos pueden recorrer 12 metros andando por asalto y el doble de esa cantidad si corren. Y te explica un poco los desplazamientos, y aquí te mete la tabla con lo que se mueve un automóvil o una nave espacial.
Vamos, te viene todo. Luego te vienen los alcances que hay em, en las armas, ¿vale? Te vienen hay una tabla de armas donde te viene incluso el alcance de las pistolas láser y todo eso. Y hay muy gracioso porque se mezcla la pistola láser con un mosquetón, y etcétera, etcétera. Con los modificadores, ¿vale? Distancia media, distancia corta y los modificadores que tiene la distancia larga y la distancia corta. Que esto, en un juego actual, por ejemplo, lo hubiesen arreglado poniendo el mismo modificador. Aquí no, aquí tenemos que hay, por ejemplo, el mosquetón a larga es un menos 25, a corta un más 15, y la pistola automática del 38 es un menos 15 a larga y un más 25 a corta. Posiblemente esto sea más simulacionista, porque si es verdad que, por ejemplo, no sé si está una escopeta o algo así. Mm, a ver, un momento. A ver si hay una escopeta. Bueno, la escopeta, por ejemplo, tiene un menos 70 larga, pero a corta tiene un más 25. Y la escopeta, por ejemplo, yo le pondría un más mucho a corta. Es casi imposible fallar con una escopeta a corta distancia, vamos. Si es perdigones y por expansión. Pero bueno, eh, decidieron hacerlo así. Vale, evidentemente, seguramente si lo revisasen ahora con revisionismo, tendría las mismas dificultades un lado u otro. Pero bueno. Eh, Luego viene dificultades, evidentemente aquí ya hay dificultades de cobertura, lo que es la iniciativa, cómo funciona. Eh, bueno, hay una localización de impactos y hay también reglas opcionales de combate donde podemos recibir, por ejemplo, cuando recibimos un crítico con las reglas opcionales tiene un menos 50 a la actividad, ¿vale? A todo por el shock y todo eso. Bueno, te habla un poco también luego hay unas pequeñas reglas de combate multitudinario que básicamente te dice que lo resuelven a través de wargames encartados. Y dice que, vuelve a decir que en Dalgor o en Mediterráneo y todo eso lo van a poner, pero no lo pusieron. No sé si Midgar lo tiene, lo tendría que ver. Habla un poco de la muerte. Eh, que bueno, cuando recibes un crítico pierdes puntos de vida por asalto. Eh, y la muerte, pues en general, pues eso. Cuando llegas a un 10% de tus puntos de vida, caes inconsciente. Y cuando llegas a cero, mueres. ¿Vale? No hay más. Aunque bueno, hay curación mágica y todo eso si juegas con magia. Por cierto, la magia, que ahora iré, a la magia funciona con puntos de magia y todo eso, con energía mágica. Pero ahora iré. Te habla un poco también de desequilibrio, de situaciones de pánico, para eso se usa equilibrio mental. De situaciones de rabia, lo mismo se usa equilibrio mental, que puedes entrar en un momento en furia, ¿vale? Y luego ya empieza a hablar de la magia. Eh, vale, la magia lo dividen en varios tipos de magia y básicamente todo usa energía mágica. En la energía mágica son los hechizos que puedo lanzar por, por hasta que duerma, ¿vale? Esto es energía mágica donde la energía mágica se recupera al dormir y demás. Además te dice, bueno, que tienes que dormir 8 horas diarias. Eso es lo clásico en todos los juegos. 8 horas diarias para recuperar la energía mágica. Y si duermes menos, recuperas menos energía mágica. Vale. La cantidad de energía mágica al principio te dice que es la suma de la inteligencia y la PER y cada nivel sube 2 dados de 10. La cantidad de energía mágica que se gasta depende del... Esto es algo interesante. La cantidad de energía mágica que se gasta depende del valor de la tirada que se obtenga. Es decir, eh,
Vale. Se lanza un conjuro y se gasta tanta energía mágica como la diferencia entre entre lo que se obtiene en los dados y... Vamos, restar lo que se obtiene en los dados. Cuanto menos saques, mejor. Si sacas un 10, solo gastas 10. Si sacas un lo que sea, pues gastas... bueno, lo que sea. No importa si tiene éxito o no el conjuro. Es decir, si tienes un 70% lanzando magia y sacas 75, da igual, pierdes 75 puntos de energía mágica. También dice que el gasto de energía mágica depende del nivel. Es decir, si se lanza un conjuro del mismo nivel que el mago, pues se gasta tantos puntos de energía mágica como indican los dados. Si se lanza un conjuro de nivel inferior, se descuenta un 10% no, 10 puntos de energía mágica por cada nivel por debajo. Es decir, si yo soy un mago de nivel 5 y tiro un hechizo a nivel 1, tiro con... O sea, son 40 puntos... 30 puntos de energía... 40 puntos de energía mágica que no gasto. ¿Vale? Como mínimo siempre... Siempre es 1. Y... Y nada más. Y luego las listas de conjuros, pues hay diferentes, ya lo he dicho, hay diferentes tipos de magia. Aquí dividen entre magia druídica, magia superior, que es la magia de mago clásico, la magia druídica, pues eso, la magia de druida con 10 niveles de hechizo y cada... Y depende, cada nivel tiene entre 2 y 3 hechizos, ¿vale? La magia superior, pues aquí entrarían los magos y los clérigos, ¿vale? Podríamos entrar en magia superior. Los nigromantes serían los magos malvados, sería otro tipo de magia. Y la magia inferior, que sería lo que hacen los seres del bosque. Luego te explica un poco cómo encantar un objeto para crear magia permanente y el coste de energía mágica que cuesta, ¿vale? Que es energía mágica que es permanente, ¿vale? Por ejemplo, hacer un... Vamos a poner un ejemplo. Hacer un objeto mágico cuesta 60 puntos de energía mágica permanente al mago, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito cuidado con esto. Te habla un poquito, pero muy poquito de la... Y lo llama presencias como los habitantes de otros planos de la realidad para así... Para la magia de portales y todo esto, la que vas de un sitio a otro. Y en un juego multiambiental la verdad es que se echa de menos que haya más cosas de estas, porque generalmente, porque no vas a poder ir de un sitio para otro. Luego ya te viene más cosas más clásicas, materiales, precios. Aquí te mezcla todo, te mezcla cosas de la Edad Media con implantes cibernéticos y cómo funcionan. Luego entramos en unas tablas. Vamos a enseñar aquí las tablitas con criaturas y otras razas, ¿vale? Esto es el bestiario, donde no están todos descritos, ¿vale? Aquí te viene eh, una tabla donde ves los puntos de vida que tienen, las armas, el porcentaje de ataque, el daño que hacen y las acciones por asalto que tienen, y la percepción, ¿vale? La percepción es importante. Para, por ejemplo, si lo que he dicho antes, si vas con sigilo, etcétera, etcétera, pues eso te vale para ver si la criatura en cuestión que está de guardia te descubre o no. Te viene la descripción de algunas criaturas con alguno de los podercillos que pueden tener adicionales y tal. No te vienen todos, pero te vienen unas cuantas. Y luego te viene cómo hacerte otras razas. Que aquí entramos en las razas clásicas, enanos, elfos, orcos, duendes y... Bueno, los duendes no serían muy clásicos, pero bueno, podemos meterlo ahí. Con las diferentes diferencias de características, los máses y los más algo que tienen una característica y los menos algo que tienen otra. Luego tendríamos el Dendros, que es el señor que tengo por aquí, ¿vale? Aquí abajo, espera, aquí abajo, aquí justo.
este señor de aquí, que es un hombre planta, y el Eolian, que sería un ser alado, ¿vale? Un hombre con alas que puede volar y todo eso. Y después de explicarte las que son más tolkienianas, las razas más tolkienianas, entraríamos en las. Describen 4 razas que son razas extraterrestres, que son los Belikenkai, los Tertianos, los Exxon y los Kirselia. Que estos se supone que serían muy importantes en el grupito de Space Opera. Siguiente, ya vamos a los robots. Te explica un poco cómo hacer los diferentes tipos de robots. Hay 5 clases de robots, según sean militares, o sea, y según el estilo también. Si es un Robbie el robot, o si es. O si es una cosa tipo los robots de los androides de Blade Runner. Entramos otra vez en viaje espacial. Volvemos. Estamos todo el tiempo en la parte. Esta parte final del libro es una parte que está más centrada en lo que son la ambientación del futuro. Tenemos viaje espacial, sistemas planetarios. Te explica un poco cómo podrías crear un sistema planetario, cómo podrías crear una nave. Te viene incluso una ficha de nave espacial. Cómo funcionarían las comunicaciones, el transporte, cómo funcionaría el viaje hiperespacial. Los alienígenas y la gravedad también te lo pone. Y bueno, cosas como los rayos tractores, todo eso está. El combate entre naves, etcétera, etcétera, todo eso lo tenemos. Luego viene un poco de cómo puedes hacer viajes en el tiempo. Esto es importante para la ambientación de Jurasia. Y incluso con fallos en los viajes en el tiempo. Y luego, después, una vez acabado eso, vendría lo que es la sección de director del juego. La sección de director del juego te dice un poco cómo meter a los personajes en según qué ambientaciones, te da consejos de cómo dirigir una partida, te dice cómo funciona la experiencia, con cuántos puntos te dan. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aquí se nota que es de la época, te dan puntos de experiencia por críticos que hagas. Entonces, es algo curioso, ¿no? Que hoy en día eso creo que ya no está, aunque hay algún juego que tiene alguna cosa parecida, pero eso ya no está. Te explica un poco cómo funcionan las subidas de nivel, la adquisición de nuevas habilidades, cómo funciona el envejecimiento y luego una parte que no me acordaba, que lo he visto y luego me acordaba que había muchos juegos que tenían esto, juegos y revistas como el Líder y todo eso que tenían estas cosas, y es esto de aquí. La conversión de personajes con otros juegos de rol. Que te permitía tanto convertir un personaje que tuvieses en otro juego a universo, como un personaje de universo, convertirlo a otro juego. Te viene desde la equivalencia de características hasta una tabla más grande que está en la página de después, donde te viene la equivalencia de los puntos de vida con los sistemas que se usaban más en esa época, que era el Advance de Dungeons and Dragons, el RuneQuest, el MERP, el Tulu y el Traveler. Y es muy interesante eso, la verdad. Al final, ¿qué tenemos al final de todo? Módulos. Tenemos 3 módulos. Cada módulo es un módulo de una ambientación diferente. El primer módulo, además son bastante largos y no están mal. Me los he releído y he de decir que no están mal, la verdad, están bien, están entretenidos. Son módulos que podríamos hacer hoy en día en alguna jornada. El primero es Rescate en Vegfien, que es un módulo clásico de mazmorra. ¿Vale? Hay un viaje hasta llegar a la zona de la mazmorra y luego tienes una mazmorra clásica, que es un laberinto. Y la verdad, además bastante grande. El mapa es grandecillo. Y bastante bien. Voy a enseñar el mapilla de este del laberinto. ¿Veis? Que no está mal. Luego el segundo módulo ha sido Negro de Poctum. Está ambientado en los años 20, pasa en una expedición científica en Guatemala. Y esto es más Indiana Jones, más ese tipo con investigación y demás. Y es
pues el típico módulo de aventura e investigación que podemos encontrar en cosas como La Llamada, etcétera, etcétera. Sin... Incluso hay... o bueno, yo diría más bien Indiana Jones, sí. O sea, más Indiana Jones que Tulu. Y el último módulo, que se llama Transporte Comercial a Baliken 5, es Space Opera Total. Y también es un módulo interesante donde digamos que vas acompañando a una nave espacial en un transporte. No está mal, al final del todo viene un cómo se hizo un universo que es pues cómo se gestó el juego, y luego ya viene pues cosas como Chronopolis, que vende directamente por correo, y también un poco al final, que esto venía en algunos juegos. Vale, venía aquí Jurasia y el Far West. Y una hoja que se me acaba de caer por ahí, que no era ni de este juego, pero que lo tenía ahí metido. Y esto es lo que es Universo, lo que fue Universo. Es un juego que ya en su momento no jugué mucho. Es un juego que no sé si lo compré en el 93 o lo compré un poquillo más tarde. No sé si lo compré justo cuando salió o lo compré un poco más tarde. Yo creo que lo compré en un pack cuando salió Jurasia. Yo compré Jurasia, Universo y compré, pero Jurasia también salió en el 93 y compré la pantalla. Compré todo el pack. Jurasia lo compré porque me resultaba interesante el estilo. Como vi que esto era como el reglamento, pues lo acabé adquiriendo. Y bueno, al final la verdad es que no lo llegué a jugar en su momento. Creo que hice las aventuras que hay en el libro y a lo mejor alguna cosa más, pero no llegué tampoco mucho porque, ya digo, no estaba... Ya en ese momento ya parecía que la descompensación era un poco demasiado. Pero bueno, es un juego que apareció a través de la idea de sacar el juego por parte de un club. Y por eso me parece interesante y por eso lo he traído. Y nada más. Nada más que decir. Así que, hasta luego.